En mayo de 2021 tomaría una decisión que cambiaría por completo mi vida. Decidí alistarme en el ejército de tierra, en infantería mecanizada, y hoy os quiero traer aquí 6 aprendizajes reales que me he llevado de mi experiencia en el ejército, de los cuales me ha costado darme cuenta de ellos. Son aprendizajes que a día de hoy sí que me llevo y que no son los típicos como compañerismo, disciplina, honor, que todos esos están muy bien, pero yo os vengo a traer algo que realmente os va a servir. Para quien no lo sepa, las pruebas para entrar al ejército, las pruebas físicas, son relativamente fáciles. 13 flexiones, 33 abdominales, salto de longitud de unos 2 metros y poco, y un Kurnavet, que es una carrera como de 7 minutos y poco también. Realmente para lo que es el ejército, las pruebas son muy poco exigentes. Hasta aquí todo muy bien. Yo paso las pruebas físicas, paso todo tipo de pruebas, y cuando accedo me doy cuenta de que las pruebas físicas se quedaron bastante cortas. La exigencia física que hay dentro del ejército es muy alta. Puede que haya alguno de vosotros o de gente que esté en el ejército que no le parezca alta, porque esa persona en concreto tenga un nivel de rendimiento bastante alto. Pero por lo general es un nivel de exigencia bastante alto. Y uno de los aprendizajes más importantes que me he llevado es a romper mis límites. Entender que donde yo creía que estaba mi límite, tanto a nivel físico como a nivel mental, no estaba donde yo creía, sino que estaba por un nivel superior. De hecho, a día de hoy todavía no sé cuál es mi límite, ni a nivel físico, ni a nivel mental. De hecho, creo que las limitaciones simplemente son mentales, que cada uno se las pone y que cada uno puede llegar hasta donde cree que puede llegar. Había momentos en los que yo pensaba que no podía dar más de mí, que a nivel físico ya no podía más. Al final pasas mucho tiempo corriendo, pasas mucho tiempo andando, con peso encima, con calor, y eso te va desgastando. Y tú dices, no voy a poder seguir mucho más. Y realmente cuando te quieres dar cuenta ya has recorrido un camino gigante. Has recorrido muchísimo camino, incluso cuando creías que no podías más. Y ahí te das cuenta de que tus límites son bastante más grandes de lo que uno pensaba. Sí que había momentos en los que pensaba que me iba por completo. Digo, vale, aquí ya me voy a desmayar. Literal, ya no puedo más, ya me voy a caer aquí. Y no, tío, y aún así continué hacia adelante. Sí que hubo momentos que lo pasé peor, hubo momentos que fui mejor, pero siempre continué hacia adelante, continué empujando y superando mis límites. El segundo aprendizaje es la excelencia y la autoimagen. Hay muchas cosas que hacíamos en el ejército y que un militar hace y que yo realmente en ese tiempo no entendía el porqué. Y tampoco te lo explican realmente, simplemente te dicen lo que tienes que hacer y tú como buen soldado tienes que cumplir. Esas cosas eran, por ejemplo, mantener en perfectas condiciones el armamento, el material y el equipo, como puede ser lo que llevas puesto, tu traje, la barba perfectamente afeitada, las botas bien limpias. Claro, dices, ¿por qué tengo que tener las botas limpias si ahora voy a hacer esta actividad y se van a ensuciar? ¿Por qué tengo que estar afeitado? ¿En qué marca la diferencia eso? ¿Por qué tengo que llevar el traje completamente planchado si se va a arrugar a nada que dé 2 pasos? Claro, uno cuando entras hace todas estas preguntas y no entiende muy bien qué está pasando, ¿no? Digo, ¿por qué tengo que hacer todas estas cosas? Al final, cuando tú mantienes una imagen tuya impecable, aumenta tu confianza. Y es lo que le muestras en tu mundo externo. Que tú estés perfectamente afeitado habla de tu interior, no de tu barba. Que tú tengas el traje perfectamente planchado habla de tu interior, no de tu traje. Que tú tengas las botas perfectamente limpias no habla de tus botas, habla de ti, habla de tu interior. Para verse bien y para confirmar que somos mejores versiones de nosotros mismos. Que no somos una versión dejada, que somos una versión que se preocupa por los detalles y que mantiene en perfectas condiciones nuestra imagen. Vale, el siguiente punto es de los puntos más locos, sin ninguna duda. Buah, a mí me explotó mucho la cabeza, ¿eh? Y es una barbaridad. Básicamente es buscarte la vida. Buscarte la vida, tío. O sea, muchas veces en el ejército te dan indicaciones que no son precisas, que no sabes exactamente lo que tienes que hacer y tienes que ser espabilado. Tienes que desarrollar el ser espabilado para buscarte la vida en cualquier cosa. Va a haber muchas situaciones en las que no tengas claridad en lo que tienes que hacer. Y eso no puedes dejar que sea algo que te paralice. Tienes que buscarte la vida, tienes que mantenerte en movimiento, estar activo y buscar soluciones. Buscar soluciones constantemente. Porque si tú te quedas parado,
no vas a avanzar. Y al final el problema te va a comer a ti. Lo que tienes que hacer es mantenerte en movimiento y buscar soluciones. Pensar fuera de la caja. Pensar qué otra forma de solución tiene aquel problema que voy a enfrentar. Cualquier cosa. Pero tienes que estar activo. Y sobre todo cuando estás activo es cuando tu mente creativa como que se activa más. Que si simplemente estás pensando en la solución del problema estando parado todo el rato. Jolín, es que no sé qué solución tiene esto, qué solución tiene esto, cómo lo puedo hacer, cómo lo puedo hacer. Deja de pensar tanto y ponte a accionar. Porque cuando acciones, tu mente se va a despertar y va a empezar a buscar más soluciones hacia eso. Es como... Imagínate que tienes un puzzle todo desordenado y lo tienes que ordenar. Y en vez de ponerte a probar las piezas, simplemente te quedas parado mirándolo a ver dónde podría ir cada pieza. Va a ser mucho más difícil que lo puedas resolver mirándolo, pensando dónde puede ir cada pieza, que si tú vas probando con las manos. Si tú te quedas parado, va a ser mucho más difícil que resuelvas un problema a que si estás en movimiento. Y eso ha sido increíble, porque yo recuerdo muchas veces que ibas a algún mando o lo que sea, oye, es que tengo que hacer esto y no sé cómo hacerlo o tal, y siempre te decían lo mismo, búscate la vida. Es que es brutal, es como, a mí no me cuentes tus problemas, tú resuélvelo a tu manera y ya está, son problemas tuyos, los resuelves tú, a mí no me cuentes tu vida, búscatela tú. Nah, es increíble. Vamos con el siguiente. El siguiente punto es no buscar excusas y responsabilizarse de las cosas. En el ejército es prácticamente imposible que no la cagues en algo, que no hagas algo mal y que no te regañen. Es prácticamente imposible. Yo creo que a todo soldado le ha pasado. Ha venido el sargento, ha venido cualquier mando y le ha regañado por algo. ¿Qué es lo que peor que puedes hacer en ese momento? Intentar excusarte. No puedes excusarte de tus problemas, tienes que asumir la responsabilidad y decir, vale, he cometido este error y lo que voy a hacer es aprender de ello. No lo volveré a cometer y me esforzaré por mejorarlo. No busques excusas. Buscar excusas lo único que va a hacer es pensar que el problema está fuera de ti, pensar que no tienes solución y simplemente poner parches y querer hacerlo invisible. Pero así no funciona. Lo único que estás haciendo es intentar no verlo, pero el problema sigue ahí. ¿Qué tienes que hacer? Ir con el problema y solucionarlo. Hacerte responsable. Mira, para mí la responsabilidad, hacerse responsable de las cosas significa tener más control de las cosas. Y hacerse responsable no significa tener la culpa de las cosas. Pero cuando tú te responsabilizas de algo, obtienes control de ese algo. Y cuando obtienes control, tienes capacidad de cambiarlo. Pero si tú simplemente lo excusas, lo que estás haciendo es quitar el control de ti. Dejar de tener control sobre eso. Y si tú no tienes control de eso, no lo puedes cambiar. La única forma de poder cambiarlo es teniendo el control de ello. Y si quieres tener el control, tienes que hacerte responsable. Eso es un aprendizaje muy tocho que me he llevado en el ejército. Y la peor cagada que podías hacer en ese momento era intentar excusarte. Al mando le da igual las excusas, no te lleva a ningún lado y lo único que puedes hacer es asumir la responsabilidad. Vamos con el quinto aprendizaje. El quinto aprendizaje es aprender que todo pasa. En el ejército se hacen maniobras, se hacen continuadas, se pasan días en el campo, pasas ratos en los que lo pasas muy mal, hay momentos en los que disfrutas, no se pasa tan mal y tienes que entender que estés pasando por lo que estés pasando en cada situación, todo es cuestión de tiempo. Yo recuerdo que había momentos en los que a lo mejor podía estar reptando, pasando mucho frío, pasando hambre, teniendo mucho sueño, teniendo las piernas cansadas, los hombros dolidos por cargar con la mochila, con el fusil. Y tío, lo único que te puedo decir es que en ese momento resistas, porque lo bueno que tiene el tiempo es que el tiempo pasa. Y va a ser cuestión de tiempo que dejes de estar en esa situación. Y por el contrario, también hay muchos momentos en los que estás en un estado de paz, en los que puedes descansar, no tienes realmente gran cosa que hacer y puedes permitirte ese lujo de estar sin hacer nada. Y ese momento tienes que aprender a disfrutarlo. No puedes estar pensando en el problema que va a venir, no puedes estar pensando todo el rato en tengo que prepararme, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, tal. No puedes estar agobiado por el futuro. Tienes que estar presente, vivir el presente y disfrutarlo. Al igual que todo lo malo acaba pasando porque el tiempo pasa, todo lo bueno también acaba pasando porque el tiempo pasa. Entonces lo bueno tienes que aprender a disfrutarlo. ¿Por qué? Porque no va a ser para siempre. Y lo malo tienes que resistirlo. ¿Por qué? Porque tampoco va a ser para siempre. Tenemos que entender que cuando estemos sufriendo, no va a ser para siempre el sufrimiento. El sufrimiento va a acabar, porque el sufrimiento no es para siempre. Pero al igual que cuando
estamos sufriendo, entendemos que el sufrimiento no es para siempre, cuando estemos disfrutando igual. Por eso tenemos que aprovechar al máximo los momentos en los que tenemos disfrute, porque no van a ser para siempre. De hecho, yo me acuerdo una vez estar con mi binomio, no me acuerdo exactamente qué estábamos haciendo, pero sé que lo estábamos pasando mal, teníamos frío, nos dolía todo ya, y yo quería bueno, los dos queríamos que se acabase esa experiencia ya. Yo le dije, mira Marc, lo bueno que tiene, tío, es que al final el tiempo va a hacer que esto acabe siendo un recuerdo. Acuérdate de todas las veces que lo hemos pasado mal y luego todas esas veces han acabado pasando. Entonces esto va a ser lo mismo. Esto que estamos pasando ahora pasará a ser un recuerdo, pasará a ser parte del pasado. Lo único que podemos hacer es resistir ahora, esperar que pase el tiempo y que se acabe convirtiendo en un recuerdo. Me acuerdo perfectamente de esta conversación que tuve con él. Y vamos con el último aprendizaje que os quiero dejar por aquí. Vamos a cambiar así un poquito de plano, ¿no? Vale, ahí lo tenéis. El último aprendizaje es... Esto es raro de explicar y de primeras puede impactar, pero el ejército no te enseña disciplina. El ejército te obliga a ser disciplinado, te obliga a cumplir. ¿Por qué? Porque tú has firmado un contrato, tú vas a trabajar y tienes que cumplir con ese trabajo. Pero esa disciplina no nace de ti, nace de algo externo. Lo que quiero transmitir con esto es que me he dado cuenta de que hay como dos tipos de disciplina, la disciplina externa y la disciplina interna. Yo cuando estuve en el ejército parecía que era una persona súper disciplinada, porque ahí dentro del ejército entrenaba todos los días. Siempre tenía todo mi material ordenado. Siempre, yo qué sé, siempre me afeitaba. Me mantenía en buen estado. Y cuando salí del ejército, dejé de hacer todas esas cosas que me mantenían disciplinado. ¿Y por qué era realmente esto? Porque la disciplina no era mía. La disciplina venía de algo externo, que en este caso era el ejército. Yo pasé por una etapa, tras dejar el ejército, que no tenía nada que me exigiese ser disciplinado, con lo que recaía un montón, comía fatal, dejé de entrenar tan intenso y cogí como 10 kilos más, llegué como a pesar 94 kilos si no me equivoco. Y claro, yo decía, ¿cómo puede ser que habiendo sido militar no tenga disciplina? Y es precisamente por eso. Ahí entendí que la disciplina tenía que ser interna, empecé a trabajar en mi disciplina interna, en mi diálogo interno, en las decisiones que yo tomaba cada día, en mis pensamientos, y empecé a cambiar por completo mis acciones a través de mis pensamientos. Empecé a construir otra vez ese Gamese disciplinado, pero ya desde lo interior. Empecé a construirme a mí como disciplina, sin depender de nada externo y sabiendo que la disciplina era interna. Entonces, está muy bien que algo te mantenga a ti disciplinado, pero no olvides que tú te tienes que disciplinar a ti mismo, que fuera de eso también tienes que seguir siendo disciplinado y que puede que algún día eso que te mantenga disciplinado ya no esté y ya no vas a tener a nada que te impulse a ser disciplinado. Por eso tenemos que trabajar en nosotros mismos y en esa autodisciplina. Os recomiendo encarecidamente que me sigáis en mi Instagram o por lo menos que le echéis un vistazo. Estoy muy activo ahí a través de historias, podéis ver esa autodisciplina de la que os hablo e inspiraros en mi imagen. Si tenéis cualquier pregunta o cualquier duda que me queráis comentar, podéis escribirme en mi Instagram @alvarogamese y yo os la estaré resolviendo de forma personal. Y si te gustaría dar un paso más y quieres formarte uno a uno conmigo en esa autodisciplina y mejorar tu físico, envíame un mensaje por Instagram con la palabra guerrero. Ahí te estaría haciendo unas preguntas para saber si estás preparado para que empecemos a trabajar juntos o no. Me encantaría que me dejaseis por los comentarios de este vídeo qué os parece este tipo de vídeos, este formato, si os molaría que os trajese más vídeos como este, mis aprendizajes, de mi experiencia en el ejército. Lo dicho, dejádmelo por ahí en los comentarios, dejaros un like si os ha gustado y nos vemos en el siguiente. Un saludo, guerreros.